¿Qué pasa, mi familia tecnológica? ¿Cómo están? Xiaomi no se cansa de presentar nuevos dispositivos y por eso la submarca de Xiaomi, Realme, acaba de presentar los nuevos Realme 7 y 7 Pro y otra sorpresita. Y aquí todo te lo voy a contar. Vamos con el video. Realme en su evento se concentró en hablar primero del Realme 7 Pro, que es un terminal bien bonito que vendrá en dos colores, azul espejo y espejo. Bien pensado, Woody. Al diseño además le han puesto un toque premium de gama alta, el cual en la parte trasera es anti-huellas, y a este diseño Redmi lo llama AG Sleep Design. De este dispositivo destacaron que vendrá con 65 watts de carga rápida que ellos llamaron Super DAT, en el cual podrás cargar este Redmi 7 Pro que va a tener 4500 mAh de batería de 0 a 100 en 34 minutos. ¿Qué haría yo si fuera yo? Y esto lo logran porque han implementado el método de poner dos baterías de 2250 mAh en el dispositivo para que sea como especie de una carga dual, y aseguran que esta carga es la más segura del mundo porque no va a recalentar el dispositivo y va a ser más eficiente, y esto lo va a lograr teniendo 10 sensores de temperatura que van a controlar toda esta carga. En el apartado de cámara, este Redmi 7 Pro va a venir en su cámara principal un sensor Sony de 64 megapíxeles de segunda generación con focal 1.8 que promete con su algoritmo mejores fotos tanto de día como en el modo nocturno, y también con pecho arriba dicen que esta cámara es tan nítida como la cámara Samsung o como el sensor Samsung de 108 megapíxeles. Huele a venganza. En conclusión, dicen los de Realme que en este dispositivo la cámara tiene buena relación entre hardware y software para fotos más nítidas tanto de día como de noche. También en el apartado de pantalla, este Realme 7 Pro va a venir con una pantalla AMOLED de 6,4 pulgadas con 60 Hz de refresco en pantalla, y también en pantalla vendrá con sensor de huellas. También en la parte superior izquierda va a venir incluido un orificio en pantalla para albergar la cámara delantera, que a propósito va a ser de 32 megapíxeles con focal 2,5. El procesador de este Realme 7 Pro será un Qualcomm Snapdragon 720G de 8 nanómetros, que promete buena eficiencia para este dispositivo. Y en el apartado multimedia, este dispositivo va a contar con dos altavoces o dual speaker para mayor inmersión, y también vendrá incluido Dolby Atmos. Ya me estoy poniendo nervioso. Ahora amigos, viene el siguiente dispositivo, que es el Redmi 7, pero no se vayan del video porque te cuento que este Redmi 7 va a ser diferente al Redmi 7 Pro. A este nuevo dispositivo lo presentaron en dos nuevos colores, blanco niebla y azul niebla. También se enorgullecen en lanzar en este dispositivo el procesador MediaTek Helio G95, que viene enfocado en el apartado gaming, con más rendimiento a la hora de jugar. Además que este procesador va a ser enfriado con un sistema de disipación de calor en fibra de carbono. Esto permitirá que el dispositivo no se caliente tanto a la hora de estar usándolo. Además que este Redmi 7 vendrá con 5000 mAh de batería y con 30 watts de carga rápida, que promete cargas de 0 a 100 en 65 minutos, y además promete muchísima más autonomía en este dispositivo. En el apartado de pantalla, este dispositivo cuenta con 90 Hz de refresco y 120 Hz de muestreo en pantalla, o sea que tendremos un toque rápido a la hora de usar este dispositivo. Además que mencionan que habrán pocos marcos en este dispositivo, ya que la pantalla abarca el 90,5 de pantalla con respecto al cuerpo del dispositivo. En el apartado de cámara, su cámara principal será de 48 megapíxeles junto con otros 3 sensores. Y finalmente, el lector de huellas no será en pantalla, sino a un costado. Y una sorpresa que brevemente les comento
es que presentaron el sistema operativo Realme 2.0 basado en Android 11 y que vendrá por defecto en estos nuevos terminales. Como un pequeño resumen, vendrá con muchísimas mejoras para personalizar el teléfono, vendrá muchas mejoras en el apartado multimedia y también en la utilización de recursos del dispositivo. Ahora sí, por lo que vinieron, los precios. En el caso del Realme 7, este dispositivo vendrá en 3 variantes. La primera variante del Realme 7 es de 4 GB de RAM con 64 GB de almacenamiento interno. Este dispositivo costará 179 euros o aproximadamente 800.000 pesos colombianos. La siguiente variante es de 6 GB de RAM y 64 GB de almacenamiento interno. Este costará 199 euros o aproximadamente 900.000 pesos colombianos. Y la última variante es de 8 GB de RAM con 128 GB de almacenamiento interno. Este costará 249 euros o aproximadamente 1.130.000 pesos colombianos. Y el inicio de preventa en Europa será el 21 de octubre. Ya ves, Bibi, esas sí son ofertas. Y en el caso del Realme 7 Pro solamente vendrá una sola variante, que será la de 8 GB de RAM con 128 GB de memoria interna. Este costará alrededor de 299 euros o aproximadamente 1.350.000 pesos colombianos. Y el inicio de la preventa de este dispositivo será el 13 de octubre en Europa. No sabemos todavía para Latinoamérica en qué fecha podría llegar por acá. Y al finalizar este evento, resaltaron mucho que estos nuevos teléfonos vendrán con garantía de 3 años y de 1 a 2 meses de devoluciones gratuitas para que pruebes el dispositivo a ver si te gusta o no. Y bueno, ese fue todo el evento por hoy. Si te gustó este video, quiero que le den un gran like. Vamos a romper ese botón de like, amigos, para ver qué tanto nos apoyan. Y suscríbanse a nuestro canal, que es completamente gratuito. Siempre estamos aquí presentando noticias de tecnología. Y recuerden, amigos, quédense en casa, que esta enfermedad todavía no se ha ido, y usen correctamente el tapabocas. Y nos vemos en un próximo video. Adiós.